Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión quiero mostrarles esta figura que me llegó ya hace un par de semanas, pero que no había tenido tiempo de hacer el desempaquetado y este video. Así es que comenzamos. Ok, bueno, pues primero vamos a revisar lo que es la caja. Tanto en la parte frontal como en la parte posterior nos muestra lo mismo. A Starkiller aquí utilizando este poder aquí en el piso y a la vez utilizando su sable rojo con estos rayos de la fuerza que están abatiendo a estos dos Stormtrooper blancos que son los que también incluye este paquete. Vemos aquí enfrente, bueno, el logo de Star Wars, The Force Unleashed, y en un costado vemos lo que nos incluye todo el paquete. Primero pues vemos la figura que según Hasbro dice aquí que mide 15.5 centímetros con dos pares intercambiables de cabezas, así como tres pares intercambiables de manos, unas utilizando la fuerza, otras con la mano un poco relajada y otras utilizando los rayos de la fuerza. Aparte nos incluye una mano por separado, perdón, solo, en el cual está haciendo este poder que no recuerdo cómo se llama, pero que lo utiliza para elevarse y hacer otros poderes. También nos incluye dos pares de sables, uno rojo y uno azul, con una hoja intercambiable cada uno con este efecto de movimiento. La base, esta que está aquí, y también estos dos Stormtroopers blancos con sus blasters respectivamente. Vemos que pues en la parte posterior, bueno, es lo mismo que la anterior que ya vimos, y vamos a sacar la figura deslizándola hacia un lado. Ok, bueno, pues aquí vemos a la figura ya como tal. Vemos que a los lados se alcanzan a ver los accesorios, acá los dos sables y las manos aquí utilizando los rayos de la fuerza. Aquí, bueno, si nosotros hacemos esto así, abrimos hacia los lados, vemos a los dos Stormtrooper que contiene este paquete. Entonces vamos a sacar la figura, vamos a hacer una pausa aquí en el video porque sí cuesta un poquito de trabajo sacarla. Bueno, pues por fin he sacado la figura con sus accesorios. La verdad cuesta bastante trabajo ya que por la parte posterior tiene muchas seguritos, tanto los accesorios como la figura. Y bueno, pues tenemos aquí a Starkiller. Vemos aquí primeramente el rostro, que me parece que está muy bien esculpido, que tiene un buen pintado. El pintado de los ojos también me parece que es muy bueno. Vean aquí todos estos detalles que tiene en su ropa, en los guantes. De hecho aquí tiene un efecto de sangre. También aquí en la otra mano. Me parece que está muy bien logrado. Lo que estaba viendo ahorita es de que tiene un poquito de problema con el equilibrio. Necesita uno encontrarle bien, como que no sé si sea porque está un poco rígido ahorita que está nuevo, pero me parece que está un poquito rígido. Vamos a empezar entonces con la revisión. Primeramente, bueno, como ya dije, en cuanto al esculpido y lo que es la pintura, me parece que está muy bien. Tiene muy buenos detalles aquí, un poco brilloso esta parte de como arnés que trae. En la parte posterior también vean, y vean estos detalles que tiene aquí que me encantan, que están así como desgarrada la ropa, y vean este efecto de sangre que tiene aquí. Y también aquí en la otra mano, los guantes, la mano sí tiene el tono de piel más semejante a lo que es una piel normal. Y vemos que el esculpido de aquí del rostro es muy bueno. En las articulaciones vamos a ver primeramente que en cuanto a la cabeza, vemos que los movimientos de flexión y de extensión están un poquito limitados, pero me parece que están dentro de el rango normal de muchas de estas figuras. Y vemos que los movimientos laterales se hacen perfectamente y que gira la cabeza a los 360 grados. Las extremidades superiores, bueno, vemos aquí 90 grados. Vemos que tiene una doble articulación, tanto una aquí en el codo y otra acá en lo que es el hombro. Y vemos hasta dónde llega la mano
Vean ustedes, tiene muy buen rango de movimiento. Me parece que está muy bien en cuanto a las articulaciones. En el torso vemos que los movimientos de extensión y flexión están pues aceptables, no son muy eh, con mucho rango de movimiento, pero me parece que está bien. Se gira un poco hacia los lados, se regresa un poco, está un poco limitado en esos movimientos de aquí del torso o del tronco. Presenta este faldón de plástico otra vez que la verdad, bueno, siempre me quejo de que Hasbro saca estos faldones, estos vestuarios así de este tipo de plástico, aunque es un poco suave, pero de todos modos llega a limitar luego los movimientos. Vamos a ver en este caso la articulación también, perdón, vean que llega hasta un poco más de 90 grados, no llega a doblarse tanto. Y vemos aquí este faldón que no, bueno, independientemente del faldón, la articulación no da para más, aquí de la rodilla. Y bueno, tiene un buen split, vean, bastante bueno. Vean cómo se puede abrir prácticamente por completo. Y vemos que aquí en los tobillos, bueno, tiene unos movimientos de flexión y de extensión también que están un poco limitados. Gira aquí completamente, como pueden ver, en lo que es el tobillo. Y bueno, en general creo que las articulaciones están decentes. Nada más aquí el equilibrio que miren, no se llega a mantener de pie tan fácilmente. Hay que buscarle como que su punto de equilibrio, pero bueno, en general creo que está muy bien las articulaciones, al igual que el esculpido y la pintura. Vamos a notar también que tanto la cara como los ojos me parece que están en sí, toda la cabeza me parece que está muy bien hecha. Vamos a revisar los accesorios que trae esta figura, que realmente pues es bastantes accesorios que trae. Vamos a ver si lo puedo parar aquí tantito, porque ya se mueve bastante, no se puede sostener tan fácilmente. Y para checar lo que son los accesorios que trae, vamos a ponerlo a un lado mejor para checar los accesorios. Primeramente que nada, bueno, les quiero mostrar esta base. Esta base que cuesta un poco de trabajo también el estar embonando aquí lo que son las donde se une aquí al acrílico, y cuesta un poquito de trabajo. Esta base, bueno, pues como la vemos ahí en la caja, es donde va a estar aquí parado haciendo, bueno, pues los efectos de ese poder que tiene esta figura. Es lo que cuesta un poquito más de trabajo armar, pero me parece que es un buen accesorio. Otro accesorio es esta mano que ya les había mencionado. Es una que tiene aquí este efecto, este poder que hace que parece que se le pone aquí así, y puede estar levitando así con este poder para hacer otros movimientos. También, bueno, vamos a checar ahorita lo que son los dos sables que trae, y vemos que tiene aquí, vean, pues lo que es el sable rojo, el sable azul, y vemos también que tiene un repuesto, ven aquí, tanto azul como rojo, pero con este efecto que simula el movimiento del sable. Estos son otros dos accesorios que trae, y vemos aquí primeramente este par de manos que tiene utilizando los rayos de la fuerza. Estos rayos de la fuerza me recuerdan a la figura también de Palpatine, del emperador, que también tengo, y que viene con el trono y también con cambios de cabeza y de manos, pero no son iguales. Estos son más anchos, son como que un poco más detallados, y el azul es más un poco más intenso. Y ven aquí, la mano tiene el vendaje igual que la mano que nos trae la figura, o sea que sí son especiales para esta figura, y no son repintados ni moldes reusados por Hasbro que sacó en la figura de Palpatine. Veamos, aquí tiene pues las dos manos que están
aquí muy bien hechas utilizando los rayos de la fuerza. Otros accesorios que tengo aquí ya a la mano, bueno, pues son estos, vamos a abrir esta bolsa. Aquí es donde vienen los demás accesorios, que son, me imagino, lo que hace falta. Veamos si son las otras pares, los otros pares de manos. Ven, aquí tenemos que es un poco relajada esta mano, que es para sostener lo que son los sables. Al igual esta otra mano que tiene el efecto más como de cuando utiliza la fuerza. Vean, están los dos dedos un poco ligeramente extendidos y la mano un poco abierta para utilizar o semejar que está utilizando la fuerza. Esta mano, bueno, pues está más cerrada porque pues es con la que sostiene el sable, y esta, bueno, es el par de la otra mano con la que está utilizando la fuerza. Tenemos aquí el primer cambio de cabeza. Como podemos ver, me parece que aquí, bueno, están las cejas un poco encontradas, tiene la expresión de enojo, y me parece que está muy bien hecha, igual que la que trae puesta. Tiene el mismo detalle y también el mismo pintado aquí en los ojos, que me parece que está muy bien. Yo no sé por qué Hasbro si puede hacer este tipo de figuras. Yo no sé por qué solamente algunos nos las da bien, otros nos las da así más chafas, pudiendo hacer esto. Bueno, ahorita vamos a hablar también del precio, porque pues no es una figura barata, pero bueno, se agradece que traiga todo esto. Ven aquí, bueno, es el mango de lo que es los sables para ponerlos. Y bueno, esta es la otra cabeza. Vean aquí ustedes cómo tiene la expresión de que está gritando cuando hace el poder de los rayos de la fuerza, y cuando está cayendo sobre el piso y haciendo el otro poder con la base que ya les mencioné. Todo está muy bien hecho, me parece que está bien. Vean, tiene se ensambla con una base de bola que tiene la figura. Y vamos a sacar esta otra cosa que viene aquí de lado, que yo me imagino que es lo que nos hace falta, que son los blasters de los Stormtrooper, que yo me había espantado, pensé que no me los habían dejado, pero sí vienen aquí. Miren, los dos blasters de los Stormtrooper. En cuanto a los Stormtrooper, bueno, que también son como accesorios, vean, son estos dos que me parece que sí tienen el molde del Stormtrooper nuevo que sacaron, no es de los viejitos. Y sí, las articulaciones pues sí están tiesas, están duras, y sobre todo aquí en los tobillos, que no se mueve bien. En la figura que compré del primer Stormtrooper que sacaron, me tocó aflojarlas porque no se pueden sostener bien, no se pueden detener, perdón, bien aquí en el piso. Batalla también uno un poquito, por lo mismo de que la articulación en los tobillos está un poco dura y se caen con bastante facilidad. En este caso, bueno, uno me salió bien, y que está aquí, ven, batallo bastante para ponerlo de pie, ya que los tobillos son los que hay que aflojar un poco para que se pueda mantener de pie. Pero bueno, en general creo que son muy buenos accesorios también estos dos Stormtrooper, ya que son de los moldes nuevos. Y se agradece también que en este paquete hayan incluido dos figuras extras también de igual tamaño, de la misma escala de 6 pulgadas. Y creo que, bueno, en general la figura me parece que está muy bien, muy completa. Y ahorita vamos a checar, o lo que les decía yo al principio del video, que tenía unos sentimientos encontrados con esta figura. ¿Por qué? Porque me parece que es una figura muy buena. Me parece que tiene bastantes accesorios, que sí es una figura deluxe, muy semejante a una Figures en cuanto a accesorios, pero en sí el plástico sigue siendo de mucho menos calidad. Y aparte, creo que el precio que tiene es muy elevado. Es muy elevado para esta figura. Pero bueno, si ustedes quieren coleccionarla, pues yo creo que sí vale la pena comprarla, ya que
Ya anunciaron que va a salir una edición normal en donde solamente trae un sable rojo y es esta figura solamente. Va a estar pues obviamente mucho más barata, pero pues no trae todos estos accesorios que para mí yo creo que es lo que hacen que valga la pena el comprar esta figura. Bueno, pues para darle una calificación así en general a lo que es esta figura, vamos a empezar con, primeramente como siempre, con el esculpido y lo que es el pintado. Me parece que en cuanto al esculpido y el pintado, sí le daría yo 4 estrellitas de 5 estrellitas. ¿Por qué 4? Porque otra vez estos plásticos que tiene aquí en estos faldones no me terminan de convencer mucho y sí limita un poco el movimiento, no por completo obviamente, pero sí lo limita un poco, y yo creo que tendría 4 estrellitas de 5 estrellitas. En cuanto a los accesorios, bueno, pues ya hemos visto que tiene bastantes accesorios. Yo creo que esta figura pues sí le daría 5 estrellitas de 5 estrellitas, ya que trae muchos accesorios que se me hace que se ven muy padre. En cuanto a lo que son las articulaciones, bueno, también yo creo que sí tiene buen movimiento, que sí se van a poder hacer muchas poses dinámicas, por lo cual le daría 5 estrellitas también de 5 estrellitas. En cuanto a la accesibilidad, bueno, en cuanto a la accesibilidad, aquí sí va a variar un poco porque, bueno, esta figura, el precio, yo creo que sí está muy elevado. ¿Por qué? Porque, bueno, en Estados Unidos el precio es de $115, $120, pero aquí en México las personas que lo han traído la están vendiendo en 3,300 pesos mexicanos hasta 3,500 pesos mexicanos. Y no se diga algunas tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro y esas tiendas que las están vendiendo en 4,300 pesos. Entonces yo creo que sí es una figura que vale mucho la pena. No es tan difícil conseguirla, hay mucha gente que la está vendiendo, pero el problema aquí sería el precio. Yo creo que sí es un precio elevado, pero vale la pena por toda la cantidad de accesorios que tiene, y aparte de incluir otras 2 figuras de Stormtrooper para poder hacer unas poses muy padres. Bueno, pues no sé qué les haya parecido a ustedes este video, esta revisión, esta figura. Espero que me dejen ahí en los comentarios qué les pareció, si ustedes pagarían estos precios que les estoy diciendo para tener esta figura, o si se van a esperar a que salga la edición sencilla, la edición simple, porque bueno, es una figura que yo creo que sí vale la pena tener, ya sea esta edición o la nueva que van a sacar, que solamente trae el sable, ya que es un personaje muy padre de toda la saga de Star Wars. Aquí tenemos la figura, bueno, aquí le puse ya las manos con los efectos de los rayos de la fuerza, vean. Le cambié también la cabeza por esa que está con la expresión de gritar. Pero algo que les quiero comentar aquí es de que estas manos le ocasionan que tenga mucho más peso y le gana el peso a las manos, entonces tiende a estarlo bajando, no se puede colocar muy bien, y de por sí ya tiene un poquito de problema con el equilibrio. Con estas manos pues hay que encontrárselo bien, porque también le gana lo que es el peso y se puede estar cayendo fácilmente. Bueno, pues aquí con este rostro, y vean la mano aquí extendiéndola, como utilizando la fuerza, yo creo que le queda bastante bien. Las manos, como ya les comenté ahorita, de los rayos de la fuerza, no la puedo poner en la base porque de por sí cuesta bastante trabajo lo que es mantenerla en equilibrio. Bueno, aquí ya le puse lo que es el efecto del sable de movimiento en color azul. Pero algo que también les quiero comentar aquí, que hasta ahorita que les estoy cambiando los accesorios, veo que el sable, algo que no me gustó es de que la hoja, si ustedes la quieren cambiar, está no embona muy bien aquí de donde se debe de meter, está muy frágil.
entonces está cayendo constantemente. Entonces háganlo con cuidado para que no se vaya a romper y para que lo puedan colocar bien y no lo estén cambiando tan seguido para que no se vaya a dañar. Bueno, pues creo que es una buena figura en lo que respecta así en forma general, sobre todo los accesorios, pero sí como que hay algunas cositas que no me gustan, como eso de la hoja del sable que no embona bien, el material que no es un plástico así completamente bueno, es aceptable, no digo que sea malo, pero pudieron mejorar un poquito eso, y sobre todo por el precio en el que tiene esta figura. La verdad, el precio, bueno, pudiera justificar un poco todos los accesorios y los dos Stormtroopers que nos dan. Pero bueno, ya sería decisión de ustedes si quieren comprar esta o esperarse a la edición sencilla. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. No se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos. Hasta la próxima.